Aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Sí, eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Señor, todo el mundo te alabará, Señor. Así eres, Señor. Así eres sorprendente, Señor. Nos sorprendes siempre. Así eres tú, Señor, de generoso y de amoroso. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando.
siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Las obras de nuestro Dios son poderosas y maravillosas. Al contemplar tu grandeza, oh Dios, las estrellas, la luna y el sol, esos cielos que unidos a la expansión cuentan tu excelsa gloria. Veo en los ríos y en los lagos, en los montes, los valles y el mar, tu poder, tu virtud, tu bondad, tu amor glorioso Rey. El canto de un ave me habla de ti, el llanto de un niño al nacer y el grato perfume que exhala una flor, la belleza de un atardecer. Pero la obra más grande, Señor, donde todo tu amor se mostró, fue salvar del pecado y de la condenación mi pobre ser.
El canto de un ave me habla de ti, el llanto de un niño al nacer, el grato perfume que exhala una flor, la belleza de un atardecer. Pero la obra más grande, Señor, donde todo tu amor se mostró, fue salvar del pecado y de la condenación mi pobre ser. Fue salvar del pecado y de la condenación mi pobre ser, glorioso Rey. Tú me amaste tanto, diste tu vida por mí, y yo te alabaré, yo te cantaré, yo te adoraré. Glorioso, glorioso, glorioso Rey. Dios les bendiga, hermanos, un placer saludarles otra vez desde aquí, la Iglesia Cristiana Ebenezer en San Pedro Jalostoc. Agradecidos con el Señor que nos da la oportunidad de poder seguirnos comunicando a través de estos medios. Saludarles cariñosamente a todos los amigos, a los pastores, a las iglesias que nos conocen, que conocemos. Hoy tenemos aquí en la mesa a nuestro hermano Benjamín. Saludos a su hermana, la pastora de la iglesia, Rosalinda Salazar. Es un placer pues contar como siempre con los consiervos, ¿verdad? Que ahorita también son muy valientes para salir de sus casas. Estamos hasta San Pedro Jalostoc y hay que moverse un poco. David de Aragón, ¿De Pantitlán? de Pantitlán, de Tlalnepantla vengo yo, aquí a este lugar que Dios nos ha dado como la casa de oración Ebenezer en San Pedro Jalostoc. Pues hermanos, hoy aquí en esta mesa para tratar el tema, hablemos de milagros. Creo que son días, hermano, muy importantes en los cuales anhelamos ver los milagros maravillosos del Señor. Y algunos, hermanos, pues gracias a Dios están dando testimonio de esos milagros. Nos llena de alegría saber, hermano, que Dios lo está haciendo y queremos más del Señor. La iglesia está a punto de abrirse, según esto, para la segunda semana de junio. No lo sabemos, como siempre, si sea preciso. Pero, hermano, más de un pastor ha dicho, no podemos abrir si no nos dan la libertad de seguir haciendo lo que hacemos y lo que la palabra de Dios nos enseña y lo que hemos hecho pues toda la vida, porque somos nosotros también un milagro de Dios. Dios nos salvó siendo de lo peor, viviendo en vicios, viviendo lejos del Señor. Es más, el maravilloso milagro de nacer de nuevo es algo precioso que solamente lo dice el que lo experimenta, y el que lo ha experimentado sabe que lo tiene, sabe que está en él, sabe que eso es de Dios. Y pues hablar de Dios es hablar de milagros. Hablemos de milagros, es nuestro tema. Y el título, ¿verdad?, que el Señor me inspiró en una oración, parece, hermano, pues obviamente el dicho, ¿verdad?, de los magos, que dicen, ahora lo ves, ahora no lo ves. Es decir, que tienen la virtud de poder hacer sus trucos de magia. ¿Cómo lo hacen? No lo sé, pero hay gente o magos que han desaparecido, un jet en la presencia de la gente, han desaparecido y vuelto a aparecer a la Estatua de la Libertad, y eso parece increíble. O sea, ¿cómo lo hacen? ¿Qué es? Bueno, ellos lo llaman, a fin de cuentas, un truco de magia. Ellos lo llaman un poder de la mente, etcétera, etcétera. Pero
El milagro, hermano, tiene una connotación que voy a pedirle a Alejandro que nos la explique, por favor, para poder, hermano, introducirnos con lo que significa un milagro. ¿A qué se le llama un milagro? A ver, Ale. Hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, en esta tarde ya. Y bueno, vamos a hablar de los milagros, mencionaba el pastor, y para iniciar de manera correcta y como se debe, vamos a definir qué es un milagro. Y la definición de milagro como tal, se dice que milagro es un evento atribuido a la intervención divina. Es un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. Es Dios actuando sobre la naturaleza, incluso que fue creada por Él. Entonces está actuando sobre la naturaleza y es una intervención divina el milagro. No hay explicación, no tendríamos por qué buscarla. Finalmente es un hecho que se concibe por medio de la fe. Bueno, hermano, eso es lo que obviamente dentro de la explicación y de lo que encontramos en los diccionarios para encontrar pues la definición de la palabra milagro, es que también pues cada religión atribuye los milagros a su Dios, a su deidad, y cada uno de ellos pues insiste en que es Él el que lo hizo. Hablamos desde la creación y hablamos de las sanidades, etcétera, etcétera. Entonces, cada religión le atribuye los milagros a su Dios. Nosotros tenemos en la palabra del Señor, obviamente, nuestra base para poder mencionar los milagros maravillosos del Señor. Milagros de Jesús, quiero hablar de 7, sobre todo muy en particular por el Evangelio de Juan. Juan solo relata 7 milagros de Jesús, pero como este libro es muy simbólico, es posible que no sea por casualidad, ya que en la Biblia el 7 significa perfección y excelencia. Y es maravilloso cuando podemos entender y podemos también, ¿por qué no?, recibir una revelación personal, un rema, una palabra que da el Señor al Espíritu, donde cualquier duda el Señor la quita por completo y somos satisfechos con lo que Él hace, con lo que Él nos dice, cómo lo hace y luego cómo quiere que nosotros también lo hagamos. Dentro de estos 7 milagros, número 1, los 7 milagros de Jesús según San Juan. Número 1 es convertir el agua en vino. Esto lo encontramos en Juan 2:1 al 12. Convertir el agua en vino. Y esto fue el primer milagro de Jesús, con el cual de alguna manera su madre pues aceleró su ministerio que estaba por empezar. Y tuvo que comenzar con este milagro que sorprendió a toda la gente que estaba en esa fiesta y que estaban, como era costumbre de las bodas judías, no estar un día en una fiesta, sino 7 días o a veces más. Así que tenía que haber comida y bebida para poder disfrutar esa fiesta. Y Jesús resulta que no es un aguafiestas. Él fue y proporcionó el vino para que siguiera la fiesta, ¿no? Así que podemos decir, Jesús es un hombre que ama la fiesta, que ama la celebración, que ama la amistad, que ama el compañerismo. Y mire que ahora no podemos estar juntos. Y muchos, pues yo se lo digo, ¿verdad? Aunque soy ¿cómo se dicen? De alto riesgo, por tener casi 70 años, yo no he dejado de darle uno que otro abrazo a alguien. Se lo digo, que no me vaya a acusar con las autoridades, ¿no? Y saludado a alguien, porque creo, hermanos, sinceramente que la unción que Dios nos ha dado, hermano, es algo que nos protege, es algo que está en nosotros, es algo que creemos, hermano. Y no es que seamos, hermano, nosotros desobedientes a las autoridades, ni rebeldes, ni tampoco creídos, hermano. Simplemente creemos lo que hemos vivido porque tenemos una vida viviendo el Evangelio, viviendo la palabra de Dios y hablando del vino, que significa gozo. Dios nos ha dado gozo aún en problemas, aún en enfermedades, y de ellas Dios nos ha librado. Y yo soy un testigo de muchos milagros. Soy testigo de muchos milagros en mi vida. Dios me ha sanado de cosas que
en las cuales no he tenido que ir al médico, y otras que he tenido que ir al médico, unas que no he ido al cirujano, otras que he ido al cirujano, pero Dios ha hecho su obra como Él quiere, y yo doy testimonio de que con el doctor o sin el doctor, el Señor sana, el Señor da gozo y el Señor no nos deja ni un solo momento. Este es el asunto de convertir el agua en vino, que es gozo. Y aquí tenemos a alguien que es gozoso, que le gusta el blues, el rock, la balada, cristiana desde luego, ¿va? Y ya no más falta, no, pues que nos traiga algo aquí más para la iglesia, más movidito, no sé cómo decirlo. Pero creo que aquí nuestro invitado de hoy, Benjamín, es un hombre gozoso. Yo creo que todos los que cantamos lo demostramos, nos sales por demás. ¿Y cómo ves este milagro de Jesús que convirtió el agua en vino en esa fiesta de bodas, Benjamín? Ese milagro es tremendo, es el primero. Es el primer milagro de Jesús y tiene que ver con algo que puede ser muy polémico para la iglesia: el vino. En una fiesta, no fue en el culto, no fue predicando, no fue en el ámbito donde Jesús se movía. Fue en una fiesta que duraba días. Y como bien dice el pastor, una fiesta que dura días, si no hay comida y bebida, no es fiesta. No es fiesta. ¿Por qué? ¿Pero por qué no es fiesta? Porque no hay invitado que se quede. Eso es bien importante. Sin invitados no hay fiesta. La palabra de Dios, ¿se acuerdan que dice que prepara la fiesta y hay invitados y los invitados no quieren venir, ponen pretextos? Y entonces dice, no, ahora traigan a otros. Los que no estaban invitados, ahora háganlos venir, porque sin invitados no hay fiesta. Bueno, te interrumpo, Benjamín. Sí. Precisamente creo que la invitación del Señor para este tiempo es ese. Sí. Y verdaderamente llegará a la iglesia, a la fiesta de la iglesia, llegará a la celebración de la iglesia, porque culto quiere decir celebración a Dios. Sí. Llegarán otros y las iglesias van a sufrir un verdadero avivamiento y un verdadero crecimiento por el cual oramos mucho tiempo, Benjamín, y que estamos orando que como el mover de la primavera espiritual, del avivamiento espiritual en Guatemala, en Centroamérica, el movimiento espiritual que nació desde allá del 1900 en Los Ángeles, en la calle de Azusa, y que precisamente nosotros también todavía como parte de esa iglesia pentecostal, de esa iglesia de un mover del Espíritu Santo, de un mover de milagros, pues creemos que estamos a punto de una explosión poderosa y maravillosa, porque esto hará precisamente que el nombre del Señor sea glorificado, porque es otro de los motivos. ¿Por qué se hacen los milagros? Para que la gloria de Dios se manifieste. Muchas gracias por tu opinión. Mira, quiero comentarles otro más de los milagros. La multiplicación de los panes y los peces lo encontramos en Mateo capítulo 14 versículo 13 al 21. La multiplicación de los panes y los peces, esto hablo como para los economistas y como todo lo que nos está asustando la televisión, esos miles, ya son millones de desempleados, personas sin empleo, personas que tienen hambre, personas que están desesperados porque cómo van a empezar ahora, ¿cómo le llaman esto ahorita? Reactivación, no, pero esa nueva normalidad. La nueva normalidad. O sea, realmente hay un antes y un después. Esta pandemia ha hecho realmente un antes y un después, y creo que el antes, la verdad, vamos a decir, estaba mal. El después puede ser mejor o puede ser peor, como hace 8 días, de alguna manera, como les comentaba, ¿está cerca o está lejos de que tenga soluciones todos estos problemas? ¿Está cerca o está lejos de que podamos vivir otra vez tranquilos? El que está con Dios está cerca, y a donde está Dios no falta nada. Por eso quiero preguntarle aquí a Ale, que también es un hombre trabajador, un hombre que también tiene algunos trabajadores a su cargo, que gracias a Dios es un hombre que también es muy precavido, es un hombre muy, pues un hombre economista. ¿Cómo ve mi hermano Alex el asunto de esta multiplicación de panes y peces como un milagro para este tiempo? Siempre lo hemos dicho y lo repetimos nuevamente: Dios es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Entonces, sí hace el milagro de los panes, de multiplicar los panes y los peces.
Y yo creo que Dios sigue actuando de la misma manera hoy en el presente, y lo veo, al menos yo puedo dar testimonio en mi vida, de que hay una multiplicación de todo lo que Él de todo lo que Él ha provisto en mi vida. Hay una multiplicación porque llevamos 3 meses sin trabajar, y yo creo que podríamos estar tranquilamente otros 3 y no nos faltaría ni pan ni peces para poder comer. Entonces lo veo en mi vida, los milagros siguen actuando, siguen siendo de la misma manera, y como hace un rato lo mencionaba, tienen un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Incrementar la fe que tenemos en Cristo, y creer verdaderamente que Él puede hacer eso y muchas otras cosas más. Ese es el propósito de cada uno de los milagros. Pero también déjenme decirles algo: para que el milagro pueda concretarse, Dios lo podría hacer sin la ayuda de ninguno de nosotros, porque Él es todopoderoso. Él no necesita la ayuda de nadie de nosotros para poder hacer algo en nuestra vida, pero siempre es bueno que al menos nosotros empecemos a dar ese primer paso. Sí multiplicó los panes, sí multiplicó los peces, pero hubo alguien que puso esos primeros 2 panes y esos primeros peces. Entonces puso su granito de arena para que pudiera llevarse a cabo el milagro de Jesús. Yo lo estoy poniendo como una ilustración para que lo podamos ver en la vida que actualmente estamos llevando. ¿Estamos esperando un milagro? ¿Vamos a tener un milagro? Sí, pero tenemos que poner nuestro granito de arena, que es ese primer paso en creerle verdaderamente a Dios y saber que Él lo va a hacer, pero también nosotros movernos, ponernos a actuar, ¿no? Para que esos milagros sucedan en nuestra vida. El Señor le dijo a una mujer: ¿qué tienes en casa en tiempos de escasez? ¿Qué tienes en casa? No tengo sino un poco de aceite. Ok, eso es todo. Eso es lo que tienes, nada más. Sí, eso es lo que tengo. El milagro sucedió y se llenaron trastes, más trastes, hasta que no hubo más trastes que llenar, y resulta de que esa mujer salió de su problema económico, de las finanzas, de que le quitaran a sus hijos y se los hicieran esclavos. Porque si es cierto, hay algo que decirle a Dios: ¿qué tienes en tu casa? Y Dios, creo que nunca nos ha dejado sin nada en nuestras casas, siempre hay algo. Yo agradezco a Dios. Tuve una esposa maravillosa que después de año y algunos meses, todavía tengo en mi casa despensa para otros 2 años. He regalado mucha. Entonces mi esposa fue una mujer que, si le hubiera dicho al Señor: ¿qué tienes en tu casa?, le hubiera dicho: pues estás millonaria, mujer. Y ¿sabe qué? Nunca se lo tuvo que decir, porque a fin de cuentas lo fue. Y agradezco a Dios porque todavía tengo despensa así para otros 2 años, jabones, aceites. He regalado bolsas de 5 y de 10 kilos de arroz que compraba y que tenía. El congelador tuve que vaciarlo, tenía pollo, pavo, piernas. Era tremendo. Y sabe, Dios es un Dios que multiplica todo, de verdad, al 100 por 1. Entonces, gracias a Dios. Yo creo, hermanos, que tenemos que tener esta confianza que en estos días, Benjamín, no nos va a faltar nada en nuestra casa. Que Dios va a bendecir nuestra casa, nuestra mesa, nuestra familia. Les he dicho a algunos: hermano, no se preocupe por mí, porque tenemos 2, 3 meses sin recibir diezmos, sin recibir ofrendas. No se preocupe por mí, yo estoy bien. Yo estoy bien, como bien, visto bien, duermo bien, descanso bien, estoy bien cuidado y protegido. Amén. Porque el Señor es nuestro protector. Maravilloso hablar de la provisión de Dios de una manera milagrosa, ¿verdad? De una manera milagrosa. Parece que pues, a fin de cuentas, hermano, como que las cosas no se acaban, ni se acabarán. Y las que se acaban seguirán siendo, hermanos, suplidas por la maravillosa, pues vamos a decir, la milagrosa manera de actuar de nuestro Dios. Así es. ¿Sí? En cada uno de los milagros, además de la señal o de lo que se quería demostrar, también hay un simbolismo. Y ahorita que platicábamos de la multiplicación del pan y los peces, el simbolismo que encontramos aquí es que Él mismo lo dijo: yo soy el pan de vida. O sea, Dios nos alimenta y nos nutre cada día con su palabra. De nosotros depende qué tanto nos queremos alimentar, ¿no? O qué tan desnutridos queremos estar. Yo creo que ahí está puesto el pan. Tenemos una despensa maravillosa, lo quiero ilustrar así, en la Biblia. Entonces, comamos de ese pan que nos regaló Jesús, alimentemos
alimentémonos de él y hay que vivir de manera nutrida. Qué bueno, pues lo espiritual y lo material vienen del Señor, y tal como dice la Escritura, busca primero el reino de los cielos y todo lo demás te vendrá por añadidura. Y hermanos, seguramente en el nombre del Señor lo declaro, comida no nos faltará, hermano. Tendremos que comer, y como lo hemos dicho de aquí más de una vez, si alguien de verdad tiene hambre, si alguien ve a una persona que de verdad no tiene que comer, si usted no le puede dar algo, díganos, y lo que sea, poco que sea, lo haremos de corazón y haremos llegar lo que podamos a alguna persona, mucho más a algún hermano. Pero lo declaro en fe, no habrá ni un hermano de la iglesia de Benecer que tenga hambre, no habrá, siempre habrá pan allí. Gloria a Dios. Amén. Si nos quieres comentar algo en relación de esa provisión maravillosa. Sí, lo milagroso de Dios, pienso que es una intervención divina. Es cuando, ¿cómo definir intervención? Es cuando Dios se mete. Cuando Dios interrumpe lo que está pasando para hacer algo. Un milagro, sin duda, tiene que ver con una conexión de lo sobrenatural de Dios con lo natural nuestro. Es una entrada que hace Dios desde lo sobrenatural para modificar lo natural en nosotros. Cada milagro de Dios tiene un nivel de autoridad grandísimo. ¿Por qué? Desafía las leyes naturales. ¿Cómo es posible que 5,000 personas, bueno, más de 5,000 porque solamente se cuentan a los hombres, puedan ser alimentados con 5 panes y 2 peces? ¿Cómo es posible que un ser humano pueda convertir agua en vino? Todas las características del agua son contrarias a las del vino. Las características del agua dice que es incolora, es insabora, o sea, es insípida, inolora. Y en cambio las características del vino son totalmente al revés. Tiene un color, tiene un aroma que se percibe y se disfruta, y tiene un sabor que se cata. Entonces el agua con el vino no tiene absolutamente nada que ver. Pero sin embargo hay una transformación milagrosa. Cada milagro de Dios tiene esas características. Y la autoridad con respecto a los milagros tiene que ver con una cosa. Solamente el que creó algo tiene la autoridad para modificarlo. El único que puede modificar a su antojo todas las leyes naturales que para nosotros son naturales, las leyes físicas que son inquebrantables, solamente aquel que las creó tiene el poder de modificarlas. Y el milagro tiene que ver con eso. No tiene que ver con cuántos comieron, no tiene que ver con que si era agua y se hizo vino. Tiene que ver con el poderío y la autoridad de aquel que puede modificar todo a su antojo para que ocurra en lo natural lo que nosotros estamos buscando. Mencionabas hace un ratito que es separar algo, ¿no? Cuando decías interviene es como que separa algo de lo natural. Pareciera que está separando lo natural, pero tal vez está corrigiendo lo natural, porque fue hecho por él. Fue hecho por él y él solo tiene autoridad sobre lo que hizo. Y tal vez más allá de separar o de partir lo natural, lo está uniendo por medio del milagro. Lo está uniendo para que ese orden que él creó, para que eso que él creó siga funcionando de manera perfecta. Claro, pero lo interviene en favor de lo sobrenatural. Claro, sí. Maneja lo natural a su antojo porque él es sobre lo natural. Sobre lo natural, claro. Pues muy buenos comentarios, opiniones, hermano. Qué bueno tenerlos aquí y hoy estar acercándonos a la gente que nos oye, a la gente que seguramente también se pondrá a meditar. Solo quiero concluir con esta palabra. Jesús les dijo a los discípulos: dadle vosotros de comer. Sí. Ahí vamos. Eso es importantísimo. Ahí vamos. Importantísimo. Siempre Dios usa a alguien para también glorificar su nombre y dejar una enseñanza que quede tan clara que Él dijo: yo no voy a estar siempre con ustedes, pero tampoco los voy a dejar huérfanos. Y todas las cosas que yo hago, ustedes las haréis también. Así es. Entonces, sí. Y milagro. Claro, porque la autoridad de Dios es la misma autoridad que nosotros tenemos. Tenemos una autoridad
delegada de parte de Dios. Una autoridad y un deber también. Claro, es una orden del Señor orden del hacerlo. Señor. Me impresiona que la palabra de Dios dice, sanen a los enfermos. Sánenlos, o sea, no dice, yo los voy a sanar. Eso, ojo, lean en la palabra, dice, sánenlos. Vayan y sanen enfermos. Liberen a los endemoniados. Pues precisamente uno más de los milagros que tenemos que vamos a estar tratando será, pero sí quise que mencionáramos esto, estuviéramos de acuerdo en esto que dice vosotros, ustedes, aquí y ahora. Mire el título, ahora lo ves, ahora no lo ves. ¿Qué ves? La necesidad y ahora se fue y llega la bendición. ¿Qué ves? La tristeza. ¿Qué ves ahora? Cambia por la alegría y el gozo. ¿Qué ves ahora? La desesperación, el ansia. ¿Qué le vas a dar? La paz, la tranquilidad. ¿Dónde la va a encontrar? Tú se la tienes que dar, yo se la tengo que dar. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios, los cristianos somos puestos con este mandato. Denle vosotros comida, vestido, salud, tranquilidad, paz. Creo que, hermanos, ¿qué vamos a necesitar, hermano, para este nuevo orden que vamos a seguir viviendo? Más poder, más fe. Que precisamente los milagros, entre otras cosas, dijo Jesús, los milagros los hago delante de vosotros para que crean. Pero nosotros queremos ser bienaventurados, como Él lo dijo, bienaventurado el que no vio, pero creyó. Claro. Y nosotros queremos ser felices doblemente de ver los milagros y el poder de Dios moviéndose a través de los milagros. Es que la fe es el lenguaje de los milagros. Muy bien. Bueno, yo les tengo ahí como para concluir este tema hoy, aunque lo atravieso aquí, porque es ¿cuál es el idioma de Dios? Wow, mire. Con otro tema y otro título, pero ¿cuál es el idioma de Dios? Como queda en este momento, el idioma de Dios son los milagros. Así es, por supuesto. Muy bien, muy bien. Tenemos aquí otro de los milagros, y es Jesús calma la tempestad. Lo encontramos en Mateo 8, 23 al 27. Jesús calma la tempestad. Y en el calmar la tempestad está el otro milagro. El caminar sobre las aguas, que es otro de los milagros. El caminar sobre las aguas. Y que también tenemos allí a otro hombre como nosotros, impulsivo, animoso, que sí le cree al Señor, que sí ama al Señor, que él viendo lo que él hacía dijo, si eres tú manda. Y dice, ven. Y así que Jesús caminó sobre las aguas, pero Pedro, aunque se echó su chapuzón, pero fue parte del aprendizaje. A fin de cuentas, lo que sí es que sí caminó. Claro. Que sí puso sus pies sobre el agua y no se hundió. Pero dice aquí, Jesús calma la tempestad. Ese sería nuestro punto a tratar, comentar. Sí, Jesús calma la tempestad. La tempestad de esta pandemia está originando grandes problemas en la humanidad a nivel social, económico, religioso, y creo que necesitamos ver la calma, el milagro de que se calme la tempestad. Incluso, hermanos, en algunas iglesias, incluso, hermano, en algunos siervos de Dios, que está bien. Nosotros a veces creo que muchos como servidor son muy impulsivos, muy atrevidos y todas esas cosas, pero no lo hacemos nada más porque queramos sobresalir. Lo hacemos porque el Espíritu nos mueve. El Espíritu nos hace clamar a voz en cuello que tenemos un Dios poderoso. Entonces, Jesús calma la tempestad. Jesús calma las tempestades. ¿Qué te parece la tempestad? Ese es un tema que a mí me ha tenido detenido leyendo mucho tiempo. Porque creo que todos los que estamos aquí y los que nos están viendo hemos visto el diagrama de un huracán, por ejemplo. Si han visto, se van a dar cuenta que hay un círculo pequeño al centro y todo alrededor está la tempestad. En el círculo pequeño al centro, ¿qué hay? Nada, paz y tranquilidad. El ojo del huracán
Es el que gobierna la dirección del huracán, pero ahí no hay tempestad. Yo me imagino a Jesús durmiendo en la barca, porque está durmiendo. Estaba durmiendo, sí. Es que Él es el ojo del huracán. Todo alrededor está dando vueltas. Todo alrededor es un caos. Y Jesús está tranquilo, está durmiendo. Los discípulos son los que se vuelven locos. No tienes cuidado que nos morimos. Espérenme, yo estoy durmiendo. Esa barca, tenga la seguridad, hermano, no se iba a hundir. Jesús estaba ahí. Jesús estaba destinado a morir en una cruz, no ahogado. Bueno, buena observación. Exacto, es que tenemos que saber. Jesús les dijo, antes de subirse al barco, les dijo: ustedes y yo vamos a pasar al otro lado. Eso es lo que ellos no se acordaron, porque a veces lo que dice el Señor lo dejamos pasar y nos parece más importante la tormenta, pero Jesús les dijo: vamos al otro lado. Eso ya era un hecho contundente. Pero ¿saben qué me impresiona? El destino de esa barca. La barca termina y esa historia se conecta con la del famoso endemoniado gadareno. Muy bien, Pero pues déjame terminar esto porque es bien está importante. bien, Fíjense, está bien. ya me emocioné, perdóneme, Está bien. pastor. No, te oímos. Dice que el gadareno era atormentado. Sí. ¿Cómo? Atormentado. Atormentado. Decíamos al principio que los milagros de Dios tienen un propósito. La tormenta no se trataba de los discípulos, no se iban a ahogar. Había que darles una lección de fe, porque lo único que les dice Jesús es: hombres de poca fe. Habíamos quedado que íbamos para allá. El destino está allá, el problema está allá. La tormenta le estaba cayendo encima al gadareno. La tormenta traía locos a los demonios. Los atormentados eran ellos. ¿Y se acuerdan de Elías metido en una grieta de la montaña? Sí. Y que empieza a ver relámpagos y empieza a ver truenos, empieza a ver una tormenta. Dice, pero el Señor no estaba ahí, pero se estaba acercando. Porque la tormenta nos indica que el ojo del huracán, el que tiene el control sobre las tormentas, es Jesús, y se está acercando. Se está acercando. Pero cuando llegó allá, el endemoniado, los demonios estaban: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús? Y fue y lo liberó. Así es que la tormenta, que parece que se acerca y que nos trae locos, tiene que probar nuestra fe. Pero tenemos que tener la seguridad de que si estamos viendo una tormenta, Jesús se está acercando a nosotros. Vaya que la tempestad está, lo sabemos, cada día más noticias lamentables, cada día más buscar las soluciones para los problemas de México, de Centroamérica, Sudamérica, de Europa, ¿no? Otra vez, la tempestad ahora no es para un lugar, ahora la tempestad está en el mundo entero. Así es. Pero es eso que acabas de decir, muy bien observado. Jesús es el centro. Jesús es el centro del huracán. Si un huracán enorme se levanta, tenemos miedo, pero cuando Jesús está, eso se calma. Si un huracán mundial se levantó ya, Jesús sigue en medio. Sí. El único que puede parar algo de ese tamaño es alguien que está sobre ese problema. Muy y bien. Solamente es Jesús. Entonces esperemos que vengan tormentas mucho más grandes, porque eso implicaría que la grandeza de Dios todavía se va a manifestar más en la vida de cada uno de nosotros. Y la Biblia nos anuncia que van a venir esas cosas. Dice que cuando Él esté cerca, que cuando su venida esté más cerca, estas cosas ocurrirán. Así es que nosotros como creyentes tenemos que mantener la fe y estar gozosos, como decía el pastor, porque Cristo viene. Después de la tormenta viene Dios, la paz, la calma paz, de Dios. Así es. viene la calma, y eso lo hemos vivido los que hemos pasado diferentes tormentas económicas, sociales, familiares, incluso en la iglesia. Hay tormentas que se levantan, pero el dueño de la iglesia, el dueño de las almas es el Señor, el dueño del mundo es el Señor, y eso nos llena de alegría. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, pues la tempestad que estamos pasando tiene fin, de que se va a acabar. Tiene fecha de caducidad. Amén. Decía yo en uno de mis comentarios en estos días, la pandemia no durará para siempre, así como la prueba no dura para siempre, no dura 100 años, así como Lázaro fue sacado de la tumba fría, y que dice que Jesús se paró enfrente de la tumba y gritó a gran voz. Eso de a gran voz significa que el centro de la tierra del cual existe está a 17,000 kilómetros de profundidad. Y la voz de Jesús llegó hasta 17,000. ¿Cómo le hacían, dicen unos, para hablar a tanta gente y que todos le oían si no había micrófonos? Pues hermano, su voz llegó hasta los infiernos. Y de allá le dijo a Lázaro: sal.
¿qué esperamos? A la voz de Dios, México sale. A la voz de Dios, Amén. la iglesia sale. Sí. A la voz de Dios, el mundo sale para la gloria y honra de Dios. Y todos, dice la Escritura, toda nación, tribu y lengua, doble su rodilla y confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Pues, hermano, nos estamos de verdad gozando en esta mesa. Ya la habíamos pensado, la había tenido en mi corazón, y agradezco hoy pues estarla logrando, estarla consiguiendo. Hermanos, y que ustedes que están en su casa, también en su mesa, hermano, confíen en el Señor, que como estamos compartiendo, hermano, en los milagros de Jesús, esta tormenta, hermano, tiene caducidad, tiene fin. Jesús está en medio y Él nos sacará victoriosos. Gloria al nombre del Señor. Muy bien, tenemos a algunos otros de los milagros, muy en particular de estos 7, y podemos pasar a otros, pero bueno, este siguiente que quiero tratar, la resurrección de Lázaro, está entre estos 7 milagros que escribe el evangelista San Juan, el apóstol del Señor, el apóstol del amor. Él escribe la resurrección de Lázaro, lo cual ya tratamos, y yo le puse el título sobreviviente. ¡Qué clase de sobreviviente! ¡Wow! Y también ahora quisiera que viéramos este otro milagro recordando la sanidad de un leproso, Mateo 8, 1 al 4. Jesús sanó un leproso, Mateo 8, 1 al 4. Y dice que él sanó varios leprosos, pero uno de ellos dice: si quieres, puedes sanarme. Eso es, si quieres, es que un leproso en el tiempo de Israel, en el tiempo de Jesús, no se podía acercar a la gente. Así que dijo: si quieres. Él dio a entender: si me dices lárgate como un perro muerto, decían otras porciones de la Escritura, en personas muy enfermas, muy problemadas, que no podían incluso por sus defectos acercarse a adorar a Dios al templo. Pero Jesús tuvo misericordia y le dijo: quiero. O sea, cuando le dijo quiero, a aquel hombre le llegó la fe, le llegó la esperanza, y dijo: por lo menos ya no me corrió. Sí. Imagínense, este es el asunto para hoy en día, los cristianos, los pastores, los evangelistas y los que creemos en los milagros. No podemos tocar a alguien. Tendrás que ponerte guantes, careta, mascareta y no sé cuántas cosas. Pero la palabra del Señor, ya lo vimos dentro de esta introducción, ya se platicó. El Señor dijo: ve y ponle las manos, sana a los enfermos, echa fuera a los demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Algunos a los milagros dicen: si tienes el don de milagros, ¿por qué no vas a los hospitales, sanas a todos los enfermos? Así dijeron también de Jesús: ¿por qué no va allá donde están todos los enfermos? Es que Jesús va donde hay un propósito. Así es. Y Jesús nos envía también a nosotros ahora, como ha estado también Ale comentando, tiene un propósito. Los problemas, para que la gloria de Dios se manifieste y los milagros se manifiesten, es con alguien. Había muchos enfermos y Dios sanó a estos leprosos. Había muchos más leprosarios llenos, pero Jesús sanó a estos. Había también muchas necesidades, pero Dios le dio su milagro a la viuda. O sea, Jesús le dio su milagro a la mujer que tenía un único hijo, se le murió y se lo resucitó, porque no fue solo una resurrección que hizo Jesús. Jesús resucitó a varios muertos. Y alguien diría: yo era uno, estaba muerto en delitos y pecados, como dice Pablo, y Dios me resucitó. Así que, amados, pues gozándonos, hermano, en esta mesa, en esta plática de leproso, Ale, ¿cómo ve? Leproso. Alguien que no tenía derecho a acercarse, así tal cual, no tenía derecho a acercarse a Jesús, porque Jesús era considerado un rabino, un maestro de la palabra de Dios. Sí, en muchos de los milagros que se llevaron a cabo, la gente sobre la cual actuó pensaba que no tenía derecho a acercarse a él. Incluso la mujer del flujo también era indigna de acercarse a él y de siquiera estar a cierta distancia. Y muchas veces creemos eso, como personas, como humanos, creemos que no somos dignos de Dios. Pues ella rompió la regla que tenemos ahorita de sana distancia. De sana distancia. Ella se le aventó. Pero Él siempre está dispuesto a escucharnos, a querernos, a amarnos, a extendernos sus brazos amorosos. Solamente es cuestión de creer en Él, que volvemos a los milagros. Ese es el propósito.
Fue el propósito en su tiempo, en el tiempo en el que Jesús vivió. Los milagros no los hizo por, de alguna manera decirlo, por lucirse o por querer ser, de querer mostrar poderío simplemente por hacerlo. Lo hizo porque no creían en Él, los judíos no creían en Él, no creían que Él era el Hijo de Dios. Esa es la principal señal de los milagros y el propósito, creer y que creyeran en Él. No se logró, pero afortunadamente estamos en una época en la que sí podemos creer en el poder de Dios, Pues como y sí debemos creer. Como además. la mujer recibió, nosotros hemos recibido. Y Así vamos que a cada seguir uno de los que recibiendo. recibió un milagro nunca dejó de creer en Jesús. O sea, esos fueron de los, vamos a decir, de los primeros discípulos, los cuales dice el apóstol Pablo que ya en la subida del Señor, ya resucitado, había más de 500 hermanos. Entre ellos estaría la mujer sanada del flujo, porque estamos hablando de que era pura gente de Jerusalén, eran puros israelitas. Y dice que todos ellos lo vieron subir al cielo, dice, y así vendrá. Y que además el poder y el amor de Él va más allá de eso, porque nos da mucho más de lo que nosotros pedimos. La mujer del flujo pedía sanidad y obtuvo sanidad, y también obtuvo salvación, no nada más sanidad, también fue salva. Entonces no se conforma solamente con darnos lo que le pedimos, nos da mucho más allá de lo que pedimos. Sí, Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Ya no le dijo te ha sanado, le dijo te ha salvado. Quiere decir, no eres sana por un milagro, que precisamente hay milagros que se ven, que se hacen. Y otra vez vuelvo al título, ¿va? Ahora lo ves, ahora no lo ves. Hay gente que tiene un problema, se ora por él, se le quita y se va y se aleja del Señor. Quiere vivir con un milagro totalmente gratis, diciendo, no, pues yo no les dije ni que me sanaron, pues ya voy a seguir bailando, fumando, tomando, jugando fútbol y aventándome mis chupes y todo lo que sea. Entonces la persona le vuelve algo, dice la palabra del Señor, que le dijo, ve y no peques más para que no te venga algo peor. Entonces estas enseñanzas de los milagros también, a fin de cuentas, sí tiene que cuidarse y cuidarlos, como se dice de la salvación. Cuida tu salvación con temor y temblor. O sea, no, ya una vez salvo, por siempre salvo. Una vez salvo, como un milagro, una vez un milagro, y después te estás muriendo y le puedes reclamar a Dios otra vez. Pero si seguiste tomando, es más, te aumentaste, estás peor que antes. Entonces, hermano, es que hay que cuidar y darle gloria a Dios con nuestra vida a través del milagro que el Señor hizo. Termino con este punto aquí, es que cuando Dios hace un milagro de sanidad, lo tengo por experiencia por muchos años, en mi vida y en otros. Cuando Dios hace un milagro de sanidad en alguien, ese milagro de sanidad se reproduce por medio de ese que Dios sanó. Claro. Si Dios te sanó de alcoholismo, por eso es que el llamado a veces es para predicarle a los otros, porque tú eras un alcohólico y vas y salvas, y sí lo salvas. Entonces hay otros que van y hablan y sanan de cáncer, porque Dios los sanó de cáncer. Y de verdad, es algo que está de ahí, esa unción que lo sanó, está para que ahora se manifieste con otros enfermos por el milagro que Dios hizo en ti. O sea que somos un milagro andando. Por supuesto. ¿Qué te parece el asunto de leproso? El leproso, este milagro sobre el leproso es importante porque al final de cuentas todos pudiéramos ser leprosos, porque la lepra en la palabra de Dios nos habla acerca del pecado. Y cuando el Señor sana a un leproso, quiere transformar toda su vida, todo su entorno, que se pueda reintegrar a la sociedad, pero también que se pueda integrar al templo, porque él no podía integrarse a la relación con Dios a causa de su lepra. Así como nosotros, pero ahora que somos salvos y sanos del pecado, estamos reintegrados al reino de Dios. Y a la iglesia, bienvenidos. Los Amén. pastores siempre estaremos esperando. Así es. Muy bien, pues quisiera concluir recordando una vez más que son 7 los milagros que narra el Evangelio de San Juan: convertir el agua en vino, la multiplicación de los panes y los peces, caminar sobre el agua, Jesús calma la tempestad, la resurrección de Lázaro, la sanidad de un leproso, y 2 ciegos reciben la vista. San Juan solo relata 7 milagros de Jesús, pero como este libro es muy simbólico, como ya lo mencioné, es posible que no sea por casualidad, ya que en la Biblia el 7 significa perfección y excelencia. Estamos orando al Señor porque esta pandemia traiga precisamente el significado que Dios tiene, las cosas que Dios tiene, los milagros que Dios quiere.
Yo le quiero decir, como dijo una vez, ¿hasta cuántas veces perdonaré? Le dijo Pedro a Jesús, al que me ofende, hasta 70 veces 7. Eso quiere decir que no habría cuenta todas las veces que fuera necesario. Ahora yo como pastor y con mis invitados aquí en esta mesa hoy, pedimos al Señor que hasta 70 veces 7 sean los milagros, milagro tras milagro, que vuelva una vez más la fiesta de los milagros para que el nombre del Señor sea glorificado. Amén. Que hoy estamos un poquito más preparados, más capacitados. Tenemos un templo, tenemos una iglesia, tenemos salones, tenemos maestros. Queremos instruirlos, queremos ayudarlos, queremos alentarlos para que no pierda nadie su milagro, sino que todo lo contrario, se haga un portador de milagros, y del milagro que Dios lo sane, usted va a ser un sanador de eso mismo para otros. El mundo Amén. Lo necesita. Amén. Su iglesia lo necesita, su pastor lo necesita, Dios nos necesita. Amén. Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. ¿Sobre Amén. Quién se manifestará el brazo poderoso de Jehová? Heme aquí, Señor, envíame a mí, Señor. No tendré temor, porque tú estarás conmigo. Gloria a Dios. Hermanos, Dios les bendiga, y nos vemos de hoy en 8. Yo creo que vamos a seguir tratando este tema. Nos quedamos por aquí a la mitad, muy emocionados, muy animados. Agradecemos al Señor la presencia de Benjamín, quien también va a estar cantando en nuestro devocional. Gracias. Y te agradezco de verdad una vez más. Muchos saludos a tu hermana, la pastora, a la iglesia donde eres miembro. Y pues gracias a Dios por Ale, que es un diácono fiel, honesto, trabajador, Amén. Arriesgado. Amén. Mi hija, que es una profesionista, dice: papá, yo estoy encerrada en mi casa y tú vas y vienes al templo, vas y vienes, ¿que no tienes miedo? No, el Señor está con nosotros, hija. Y he orado para que mis hijos sean guardados de todo este mal, toda Amén. La iglesia, que ninguno en nuestra iglesia reprendemos y atamos al COVID en el nombre de Jesucristo. No tienes parte ni suerte entre nosotros. Dios les bendiga, hermanos. La paz de Dios sea con todos. Dios les bendiga. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá. Es probable que las nubes mi luz vengan a apagar. Oh, nada temo del futuro, pues Jesús conmigo va. Yo le sigo decidido, pues Él sabe lo que habrá. Muchas cosas no comprendo del mañana con su afán, mas un dulce amigo tengo que mi mano sostendrá. ¿Y quién nos separará del amor de Dios? Angustia no lo hará, persecución tampoco lo hará, el hambre no lo hará, nada lo hará. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo Jesús. Nadie. Oh, nada sé sobre el futuro. Desconozco lo que habrá, mas si Él cuida de las aves, Él también
camino, en la prueba o tempestad. Oh, yo sé que Cristo irá conmigo. Él me guarda en su bondad. Muchas cosas no comprendo del mañana con su afán, mas un dulce amigo tengo que mi mano sostendrá. Muchas cosas no comprendo del mañana con su afán, mas un dulce amigo tengo que en mi mano, oh, que en mi mano, sí, en mi mano sostendrá. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder. Poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, y nosotros estamos celebrando su poder con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso.
cantemos tus maravillas, Señor, y tu poder. Con júbilo, Señor. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero danzar, 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 danzar. Quiero danzar, 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 danzar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero gritar, 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 gritar. Quiero gritar, 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 gritar. Gritar, Señor, con júbilo. Tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo. Quiero cantar, 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 cantar. Quiero danzar, 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 danzar. Quiero gritar, 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 gritar. Gritar, 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 gritar. Yo quiero gritar.